Tres. La epilepsia. El síntoma principal de la epilepsia es la crisis epiléptica. Una persona normal que no padezca de epilepsia puede padecer una crisis epiléptica al tener una enfermedad temporal o al haber sido expuesta a un agente convulsivo. La epilepsia es una crisis causada por una disfunción cerebral crónica. La epilepsia no es fácil de diagnosticar porque existen diferentes tipos de epilepsia. La más común de ellas son las convulsiones. Las convulsiones es una crisis motora que usualmente está caracterizada por temblores, rigidez, pérdida del equilibrio y pérdida de la conciencia. Entre las causas de la epilepsia está el daño cerebral y se ha encontrado que la epilepsia está asociada a fallos en la sinapsis inhibidora que hace que muchas neuronas se disparen en salvas sincronizadamente. Para diagnosticar la epilepsia se utiliza el encefalograma, que es un examen que se hace por medio de electrodos instalados en el cuero cabelludo que leen las descargas eléctricas. En algunos casos, las personas que padecen de epilepsia sufren de cambios psicológicos antes de padecer una convulsión. Estos cambios psicológicos se les reconoce como aura epiléptica. El aura epiléptica puede tomar diferentes formas, como un olor desagradable, un pensamiento concreto, una sensación vaga de familiaridad, alucinaciones o opresión en el pecho, entre otras. El aura epiléptica es importante identificarla por dos razones. La primera es, dependiendo de la naturaleza del aura, esto da pistas en donde se localiza el foco epiléptico. Y la segunda razón es que usualmente las auras epilépticas son muy parecidas entre sí, por lo que esto avisa al paciente de cuando hay una convulsión inminente. Al hacerse el diagnóstico de la epilepsia, esta se clasifica como epilepsia parcial o epilepsia generalizada. 3. Crisis parcial. Por lo general no se acompañan de una pérdida total de la conciencia y del equilibrio. No afecta todo el encéfalo. Existen dos tipos de crisis parcial, las simples y las complejas. Las simples son las de síntomas sensitivos o motores o de ambos. Las complejas son que afectan solo que son de los glóbulos temporales, o sea, de los dos lados. Las simples son como cuando empiezan con olor o sabor a algo, olor como que a gas o sabor como que está muy salado o sienten diferentes sabores en ese sentido. Las complejas son como conductas repetitivas que cuentan una misma historia o que cambian un mismo objeto en diferentes posiciones y lo vuelven a cambiar y lo vuelven a cambiar. De 100 personas, 50 sufren este tipo de epilepsia, que son epilepsia de tipo simple y tienen actitudes o dicen cosas y tienen crisis de ausencia o no recuerdan lo que están hablando y lo vuelven a contar y lo vuelven a contar. Las crisis generalizadas afectan todo el encéfalo. Pueden iniciar como una descarga focal que gradualmente se extiende por todo el encéfalo. En otros casos, las descargas pueden iniciarse simultáneamente en todas las partes del encéfalo. Las crisis generalizadas se producen de muchas formas. Una de ellas es convulsión tónico-clónica generalizada. Los síntomas generalmente son pérdida de la conciencia, pérdida del equilibrio y una violenta convulsión. La segunda categoría es la ausencia típica. Las ausencias típicas no se relacionan con las convulsiones. Las características son cese de la conducta que se está desarrollando, una mirada vacía y agitación de los párpados. A veces lo confunden mayormente lo sufren niños, que lo confunden como soñar despiertos. Todos estos síndromes son medicados, no se pueden curar. En casos potencialmente mortales se recomiendan cirugías que reducen el riesgo de muerte. La enfermedad de Parkinson es un trastorno motor. Este se da en el 0.5% de la población. La posibilidad de que lo digan los varones es mucho mayor. Los síntomas empiezan levemente, empieza con un pequeño temblor y rigidez, pero con el paso de los años es inevitable que se agrave. El verdadero síntoma es el temblor. La enfermedad de Parkinson se relaciona con la sustancia negra, ya que existe poca dopamina en ella. Corea de Huntington es un trastorno motor progresivo propio de la edad adulta y la vejez. Tiene un marcado carácter genético que se asocia a la demencia grave.
En medida que el trastorno avanza, empiezan a predominar los movimientos de sacudida rápida y complejos de la extremidad completa. Lamentablemente no hay cura para esta enfermedad. Los pacientes suelen morir 15 años después de haber detectado los primeros síntomas. Los síntomas se transmiten de una generación a otra a través de un gen anómalo llamado huntingtina. La huntingtina se produce en todas las partes del encéfalo de quienes padecen Huntington. El daño se limita en gran medida al neostriado y a la corteza cerebral. Si uno de los padres tuviera corea de Huntington, sus hijos podrían padecerla en un 50%. Esclerosis múltiple es una enfermedad que afecta a la mielina de los axones en el sistema nervioso central. Esta enfermedad empieza a afectar al joven a temprana edad de la edad adulta, y esta empieza de manera que afecta en manera microscópica a los tejidos y empieza a degenerar todos los tejidos que tiene el sistema, lo cual lo hace como se vuelve un poco más lento el sistema. También esto lo que hace es que las cicatrices se vuelvan de manera más dura y afecten que ya la regeneración no sea efectiva. Y pues finalmente esclerosis significa endurecimiento. Además, la esclerosis múltiple es muy difícil de diagnosticar, ya que depende mucho del tamaño de las lesiones que existan en la mielina del cerebro. El paciente puede pasar por largos periodos, estos periodos pueden ser de 2 a 4 años, sin darse cuenta que se encuentra enfermo. Los síntomas más frecuentes en una enfermedad de esclerosis múltiple pueden ser debilidad muscular, sensibilidad en el movimiento y una mala función motora de su organismo. Luego podemos hacer evidencia que la esclerosis múltiple es tratada por medio de fármacos, pero no hay una cura efectiva con la cual se pueda regenerar el tejido de la mielina en el cerebro. La enfermedad de Alzheimer es progresiva y terminal, ya que se desarrolla en fases. Las primeras fases se caracterizan por la disminución selectiva de la memoria. Las intermedias se caracterizan por la confusión, la irritabilidad, ansiedad y el deterioro del habla. Y las avanzadas, ya el paciente se deteriora y le resultan difíciles las respuestas simples como tragar y controlar la vejiga. Esta enfermedad aparece en jóvenes como de 40 años, pero se manifiesta a medida que van pasando los años. Un 10% de la población con más de 65 años la padece y un 35% de mayores de 85 años también. Esta enfermedad tiene características definitorias que son los oídos neurofibrilares, que son marañas de proteínas que se forman en el citoplasma de la neurona. Las placas amiloides, que son cúmulos de tejido cicatrizado compuesto por neuronas en proceso de degeneración y proteína amiloide. Y la pérdida neuronal. Estas tres características se encuentran en todo el encéfalo, pero predominan más en el lóbulo temporal medial, en la corteza entorrinal, amígdala e hipocampo, que controlan procesos de la memoria, y en la corteza temporal inferior, parietal, posterior y prefrontal. Hay un componente genético primordial. Si un familiar inmediato con esta enfermedad la padece, hay un 50% de que la persona también lo padezca. El tratamiento está impulsado por dos factores: la gravedad del problema y que parece factible un gran avance. Un factor que complica el tratamiento es que no está claro cuál es el síntoma primario y por eso no se puede tratar desde la raíz de la enfermedad. El tratamiento que más se utiliza es la aproximación inmunoterapéutica, que consiste en una vacuna amiloide que reduce depósitos de placas y mejora el rendimiento de las tareas de la memoria. Ha tenido efectos terapéuticos, pero también en el 5% de pacientes ha habido una inflamación peligrosa en el sistema nervioso central.